En este vídeo vamos a ver cómo acelerar un PC antiguo como este portátil viejo que tarda muchísimo en iniciar, y en esta prueba que veis tengo Windows 10 recién instalado tanto a la izquierda como a la derecha y tiene los mismos programas instalados, y sin embargo a la izquierda va muchísimo más rápido. Esto se consigue cambiando el disco duro por una unidad de almacenamiento SSD, y hacer esto no repercute en que el procesador vaya a sobrecalentarse, no vamos a hacer overclock ni cosas raras de subir frecuencias, así que es un método totalmente fiable. La unidad SSD que he comprado es la más barata que he visto en Amazon, me ha costado 19 euros, y lo mejor es elegir algo barato, porque si vamos a instalarlo en un PC con 15 años, como es mi caso, no vamos a poder aprovechar la velocidad máxima, la tasa de transferencia de serie LATA versión 3 que ofrece este tipo de almacenamiento. En este vídeo también explicaré algunos cambios en la configuración de Windows para optimizar esta unidad de almacenamiento. Esta unidad, al sacarla de la cajita, no está iniciada aún, así que si vamos al administrador de discos de Windows te preguntará el tipo de partición que queremos darle, GPT, que es más moderno, pero no es compatible con ordenadores antiguos. De todas formas, si lo que queremos es instalarlo como disco principal, donde vamos a instalar Windows, en ese caso directamente lo vamos a instalar en el PC o portátil. Eso sí, el PC debe tener la interfaz serie LATA, no vale si tiene conexión ID, que es más antigua. El conector está dividido en dos partes, una pequeña que es la de datos y la más grande que es la conexión a corriente eléctrica, así que respetamos ese orden a la hora de insertarlo en el PC. El disco antiguo era de solo 100 GB, este que le voy a poner es de 120 GB, así que no solo gana en rapidez sino también en capacidad. En las BIOS modernas tenemos la opción Serie LATA Mode y lo ponemos en ACI, que por defecto suele estar así configurado. En este PC la BIOS no tiene muchas opciones como el modo RAID o ACI, así que a la hora de instalar Windows lo único que podremos hacer es poner la secuencia de arranque para que arranque en primer lugar la unidad de CD. La unidad, aunque no esté inicializada, la detecta el instalador de Windows 10, así que directamente la seleccionamos y listo. Las unidades SSD, a diferencia de los discos duros mecánicos, se calientan algo más, así que para minimizar esto debemos quitar algunos procesos en Windows que son innecesarios en este tipo de unidades. Por ejemplo, el primero de ellos es la desfragmentación, y Windows programa este proceso y ya no es que no sea necesario, es que acorta la vida útil del almacenamiento SSD, así que accedemos a la utilidad de desfragmentación y desmarcamos todo lo que tenga que ver con la ejecución programada. El servicio de indicización lo vamos a quitar también, podemos quitarlo directamente desde propiedades de disco, pero me daba error a la hora de cambiar atributos, así que lo que hice fue pulsar Win+R e iniciar service.msc y buscamos Windows Search y lo deshabilitamos para que no se ejecute al inicio de Windows, y además lo detenemos. Otro paso interesante sería deshabilitar el archivo de paginación o el archivo de intercambio, pero esto, al ser una ayuda para la memoria RAM, pues en mi caso el PC tiene 1 GB de memoria RAM que pensaba que no me iba a dejar instalar Windows 10 a 64 bits, pero bueno, como iba diciendo, como es un proceso de ayuda a la memoria RAM, lo dejaré así sin tocar los valores. Como vemos, se ha configurado en ACI, y si le paso el programa HVinfo me aparece que detecta que hay una unidad con una tasa de transferencia de 6 gigabits por segundo, pero justo a la derecha pone 1,5 gigabits, y esa es la velocidad teórica real máxima que nos va a ofrecer esta unidad. En las pruebas de velocidad con Crystal Disk Mark vemos la velocidad de lectura-escritura sin aprovechar el potencial máximo de esta unidad por estar conectado en un PC antiguo con una versión serie LATA 1. Curiosamente, si pasamos el test en un PC moderno con una placa con serie LATA 3, con un disco duro mecánico convencional pero con serie LATA 3 también, da una lectura muy similar al portátil con 15 años, así que la mejora no es solo para PCs antiguos, sino también para cualquier PC que tenga un disco duro mecánico. Y ya por último, estas serían las velocidades de lectura-escritura con esta unidad de almacenamiento SSD en un PC actual. Bueno, pues como vemos es una mejora importante en la fluidez. No es que vayamos a convertir un PC con 15 años en un PC última generación, pero sí que va a mejorar mucho, sobre todo los tiempos de carga del sistema operativo y programas. Así que bueno, yo me despido, nos vemos en un próximo vídeo.